Vida, sueños, pasiones y valores. Y muchas historias en Memorias del Deporte. La cara humana y sensible de nuestros deportistas. Todos los lunes de 7:30 a 8 de la noche por el canal NTV de Claro. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a Memorias del Deporte, hoy con un invitado muy especial. Pues tenemos nada más y nada menos que al profesor Jairo Enríquez, técnico de fútbol, y ustedes, a los que les gusta el deporte y a los que les gusta el fútbol, deben conocerlo, porque ha estado incluso también aquí como en la gran liga que tenemos, que es Deportivo Pasto, porque también estuvo como técnico. Profe, bienvenido a Memorias del Deporte. Gracias, Kevin, muy agradecido por su invitación, complacido de poderme dirigir a su público. Bueno, profe, técnico de fútbol, ¿desde cuándo empieza esa afición? O sea, ¿de quién usted mira ese gusto primero por el fútbol y cómo llega a ser técnico? ¿Ya? Yo creo que eso nace a raíz del mismo oficio, ¿no? Cuando yo jugaba, me gustaba el puesto de arquero. Entonces, cuando uno está tapando, ve todo desde atrás y se acostumbra a querer ver el equipo ordenado, a que haya un orden táctico, a que haya una disciplina técnica. Y yo creo que ahí empieza a nacer esa semillita de la dirección técnica. ¿Desde cuándo usted empieza a jugar fútbol como tal? ¿Desde cuántos años usted tenía que empieza a entrenar? ¿Quién lo mete a jugar? Yo recuerdo que cuando tenía 9 años me gané el primer título de la valla menos vencida y jugaba en el Oriental, ¿no? Pues no sé si de pronto su papá, el profe Granja, él sí lo debe conocer a don Carlos Salazar, estrella, sí, periodista también. Él tenía un equipo que se llamaba el Oriental, entonces a mí me invitaron desde muy niñito allá a jugar con él, y después del Oriental, ya como no tenía creo que unos 14 o 15 años, ya pasé al Javeriano. Y antes habían categorías acá, o sea, estaba la categoría, la preinfantil, infantil, la prejuvenil, juvenil, y luego venía la primera y la primera especial. Entonces eran categorías cuando se competía hasta grandes, había jugadores de 30, 35 años, pero de un buen nivel. ¿Quién fue su técnico en Javeriano? En Javeriano tuve a Jaime Torres, al doctor Jaime Torres, él fue un técnico mío. Obviamente Eduardo Granja, su papi, de los que le enseñan a uno, de las personas que a uno le dan mucha información y empiezan a formarlo a uno en esto del fútbol. Después vino el profesor Tuto Chávez ya en una selección Nariño, y bueno, han sido algunos técnicos buenos que han contribuido mucho en la formación. El que más recuerda, el que más le aportó, ¿no? Porque normalmente uno tiene en esa formación, uno sabe y recuerda mucho al que más le aportó, del que más aprendió. A mí me parece que me marcó también mucho Tuto Chávez, porque fue un profesor que estuvo durante muchas selecciones Nariño, aquí, tumaqueño él, y fue mi primer entrenador. Entonces, cuando uno tenía 15 años, estar en una selección Nariño, no, o sea, me refiero al primer entrenador en selección Nariño. Entonces, y su manera de ser era todo extrovertido, una persona muy agradable, muy amena, muy estricto también. Entonces, me parece que los recuerdos que él le deja a uno son muchos, pero sería ingrato no hablar de otras personas que también contribuyeron mucho a mi formación. Vida, sueños, pasiones y valores. La cara humana y sensible de nuestros deportistas. ¿A los cuántos años ya decide empezar como que a formarse en la parte de la dirección técnica? O sea, termina como esa participación y esa carrera a nivel de jugador de fútbol, y cuando ya empieza como a visualizarse como técnico. Yo sufrí una lesión muy temprana, muy temprana. Yo me lesioné la cadera, tenía 28 años, y 2 años antes ya me venía
molestando. Además que mi padre me dijo que era muy buen jugador, le cuento. Sí, a mí me gustaba. O sea, yo he tenido, no sé si sea una virtud o la característica, pero le pongo pasión a lo que hago. Y entonces yo cuando tapaba me apasionaba y quería hacer las cosas bien. Además que contaba con gente grande, porque yo cuando fui a competir, yo no pasé, por ejemplo, por primera ni por juvenil. De la prejuvenil directamente a la primera especial. Y entonces, por ejemplo, mire usted, jugar con un defensa central como Lalo Granja, de barba, grande, lo obligaba a uno a tapar bien, porque si no el regaño era grande. Entonces, eso me empezó a hacer a ver el fútbol con mucha disciplina. Y luego ya me dediqué a estudié educación física aquí en el CESMA, y es una carrera que, quiera o no, lo obliga a uno a aprender, a conocer, y le despierta el gusto por los deportes. Estamos precisamente, como usted lo dice, profe, aquí en el CESMAC, y actualmente usted está como docente y dictando unas materias en el programa de educación física. ¿Es importante esa formación? Sí, a mí me parece que es fundamental, porque a mí me parece que es ideal porque es el complemento. Porque para uno poder enseñar, uno tiene que aprender. Y enseñando se aprende también. Uno tiene que tratar de estar actualizado, estar informado. Y la docencia es muy linda, porque la docencia es compartir, es crecer en todo sentido con los muchachos, y de alguna manera lo mantienen a uno joven también. Bueno, la familia es bien importante como en estos procesos, ¿no? Cuando usted ya empieza a tener la formación y decide, yo voy a estudiar, o sea, aparte del talento, de lo que sé, de la pasión por el fútbol, me voy a empezar a formar. ¿Ya usted en ese momento contaba con su familia, su esposa, sus hijos? No, yo a ella la conocí aquí, a mi esposa la conocí aquí. Ella estaba estudiando diseño, dibujo, aquí en el CESMA. Entonces nos conocimos aquí. O sea, esta universidad le trae demasiados recuerdos. Esta es mi casa, esta es mi segunda casa, sí. Yo aquí me siento muy cómodo con la gente, con los profesores, los estudiantes, el espacio. Y como usted se da cuenta, cada vez crece más también. Entonces es un cariño, un amor especial. Y aquí nos conocimos, aquí nació mi familia también. Aquí conoció a su esposa. ¿Cuánto tiempo lleva con ella? Llevamos 30 años de casados, tenemos 2 lindas niñas. ¿Cómo soportaban ese tema del manejo de los fines de semana, jugar, entrenar? Bueno. Sabe que esa es la parte más difícil de la familia. Uno necesita tener una esposa que de verdad, no tanto así como que comparta la pasión, pero sí que lo quiera, no tanto que le respete ese espacio, porque cuando nosotros trabajamos es cuando los demás descansan. O sea, sí. Los sábados y domingos, cuando la gente normalmente se relaja y se va de paseo, es cuando uno tiene que concentrarse, se va a trabajar. Entonces no es fácil. Toca tratar de compensar entre semana. Entre semana tienen que compensar. Sí, claro. Más adelante nos va a contar, profe, ahorita sí, cuál fue esa primera selección que usted tuvo que dirigir ya en competencia y a qué se enfrentó, a qué tipo de cosas se enfrentó cuando usted ya empieza a dirigir una selección como tal o su primera selección Nariño. Vida, sueños, pasiones y valores. Y muchas historias en Memorias del Deporte. La cara humana y sensible de nuestros deportistas. Todos los lunes de 7:30 a 8 de la noche por el canal NTV de Claro. Profe, entonces, ¿cuál fue esa selección que dirigió, la primera, que usted recuerda? Yo gané un concurso en ese entonces Coldeportes, en 1992. Y no sé, o sea, cómo empezó a formarme fue duro, porque gano el concurso y al mes había una competencia. En ese tiempo estaba el profesor Jorge Torres, famoso Maní, que en paz descanse. Él era el hombre de fútbol. Entonces, cuando yo llego como instructor departamental, de alguna manera me sentía como usurpándole el puesto a él, después de que él había sido profesor mío, entrenador mío, y de muchas generaciones, porque fue un grande. Yo creo que fue el primer futbolista profesional que salió de aquí de Pasto.
Entonces él tenía ya su grupo. Cuando me toca dirigir la selección Nariño, imagínese usted ese susto cuando yo me encargo de ese grupo por primera vez. Los nervios son grandes. ¿Qué categoría? Juvenil. Juvenil. La juvenil, sí. Bueno, ni siquiera fue una preinfantil o una infantil, sino que de una vez la juvenil. Entonces, claro, el reto no era fácil. Claro, no fue fácil. Ese año fue duro, pero fue lindo porque el año siguiente, pues continuamos con eso, hicimos casi que el mismo grupo y ya los resultados fueron totalmente diferentes. Entonces, ahí nació mi convencimiento de que para lograr objetivos y resultados es necesario planificar y trabajar. De ahí usted se sigue formando, o sea, sigue estudiando. Sí, yo continúo. Usted me contaba que le dieron la mano incluso aquí en la universidad también, y el fútbol lo que deja también es eso, ¿no? Claro, yo en esa época era tecnólogo, terminé la tecnología en educación física acá, luego me llama el padre Anselmo de Caradona, el profesor Alberto Bilbao, a dirigir al CESMA de primera C. Entonces vine aquí al CESMA a trabajar con el padre Alberto, con el padre Anselmo de Caradona. Es un personaje porque yo le comentaba a usted cuando vengo a hablar con él para lo del contrato y coger el equipo, entro a su oficina y había un cuadro donde él estaba en posición de orar así. Y en el pie tenía un balón de fútbol, entonces dije, no, entró, claro. me impactó mucho, pero dije, le encanta el fútbol. Y no solo le encantaba, sino que sabía de fútbol. Entonces, él me dio una beca para terminar la licenciatura aquí, becó a muchos de los deportistas que estaban en el equipo, nos acompañaba cuando podíamos salir y cuando él podía también acompañaba al equipo. Fue algo muy lindo que también favoreció mucho el crecimiento del CESMA y del programa de licenciatura en educación física en su imagen también. Vida, sueños, pasiones y valores. La cara humana y sensible de nuestros deportistas. ¿Cómo usted tiene ya sus acercamientos con Deportivo Pasto? O sea, la gente siempre lo va a relacionar a usted y siempre va a tener, digamos que las dos primeras cosas cuando hablamos a nivel de los deportistas y les preguntamos, el profe Jairo Enríquez, dicen sí, técnico de fútbol, técnico de Selección Nariño, pero fue técnico de Deportivo Pasto. Entonces, ¿cómo empieza ese acercamiento ya con el equipo pues, del fútbol profesional que es acá en Nariño? Bueno, yo en el Deportivo Pasto tapé en la primera C. Y después, cuando... ¿En qué año? ¿Qué año sería ese? Como el 88, por allá, más o menos. Sí, por ahí, más o menos es la época. Entonces muchas veces nos encontramos con Félix Quiñones, Félix Valverde Quiñones, porque Félix fue central de la Selección Nariño. Cuando yo tapaba, él jugaba de central también, entonces nos conocíamos de ese tiempo. Y luego viene Félix como técnico de la primera B. Entonces tuve la posibilidad, él me abrió un espacio para llegar al Deportivo Pasto ya a ese nivel, en esa categoría, en la primera B. En el 98, 99 fue cuando logramos el título de la primera B. El ascenso, ¿qué recuerda? Uy, eso fue espectacular. ¿Cómo uno vive esos momentos tan especiales? ¿Se acuerda que el estadio no era como ahora, no era cerrado? Entonces la gente ponía camiones, se subía en esos camiones, en las casas aledañas allá cobraba, creo que eran 2.000 o 3.000. Creo que hasta le daban café con pan. O valía 2.000 pesos subir a la terraza, si le daban café eran 3.000, algo así era así. Eso era un espectáculo y la gente, yo creo que esa energía, ese amor por el Pasto hizo que también el Pasto pudiera ascender. Eso fue fundamental. ¿Qué aprendió apenas cuando empieza a tener ya esa oportunidad con Félix y cuando ya llega la época en la que le dicen, bueno, va a dirigir? O sea, ¿qué cosas usted se lleva de ese momento que usted tuvo la responsabilidad de dirigir a Deportivo Pasto? Es un cambio radical. O sea, el fútbol aficionado es muy bonito, de pronto la temática es la misma, pero ya el contexto del fútbol profesional es muy diferente. El entorno es agresivo. Aprendí a
a conocer a la gente, de alguna manera a entender que uno tiene que saber que está solo, porque este cargo de director técnico lo hacen a uno los jugadores, uno se debe a ellos, independientemente del trabajo, de las condiciones, de lo que uno haga, uno se debe mucho a la voluntad y al querer de ellos, no es fácil. Dentro de esos momentos, ya como en el fútbol profesional, ¿cómo uno maneja esa relación? Ya, como usted dice, el fútbol aficionado es una cosa, pero yo ya me enfrento a un fútbol ya a nivel profesional y el manejo con los jugadores no es fácil. No es fácil, el futbolista profesional, bueno, a pesar de que sigue siendo un niño, porque cuando uno los ve como personas, cuando ya no están en la cancha, cuando no están en cámaras, son unos niños, les gusta jugar, son personas común y corriente, pero el profesionalismo de ellos lo obliga a uno también a ser muy profesional, es algo que se contagia y además cuando uno empieza a mirar de cerca y a enfrentar a jugadores que uno los veía como ídolos, a técnicos grandes como Maturana, enfrentar al Bolillo, enfrentar a Pelufo, a esos técnicos que le han dado mucho a Colombia, entonces es algo que a uno también lo empieza a motivar y lo motiva mucho. Vida, sueños, pasiones y valores. Y muchas historias en Memorias del Deporte. La cara humana y sensible de nuestros deportistas. Todos los lunes de 7:30 a 8 de la noche por el canal NTV de Claro. Ese momento difícil que recuerda algún partido cuando estuvo dirigiendo ahí, como usted dice, o sea, no es fácil, pero ¿cuál de esos momentos usted le fue más difícil y le dejó alguna enseñanza? Bueno, uno aprende mucho y por ahí hay una frase de Maturana entre tantas, ¿no? que en el fútbol se gana o se aprende, rara vez se pierde. Yo aprendí mucho, pero afortunadamente no fue perdiendo mucho, ¿no? Pero la salida del Pasto fue dura porque me sentí muy solo. Yo veía cómo respaldaban a los técnicos, viví muy de cerca porque conocí, por ejemplo, la evolución de los técnicos de Antioquia, de los paisas, cuando Maturana lo lleva a Bolillo, Bolillo lo lleva a Juan José Peláez, Juan José lo lleva, bueno, es decir, cada uno trataba de darle la mano al otro. Y venir aquí y encontrarse uno solo, y no solo, sino que peleando con la gente, porque los peores enemigos que nosotros tenemos son los de nuestra tierra, y eso duele decirlo, duele reconocerlo, pero duele más vivirlo. Sí, y definitivamente sí ha pasado así, ¿no? Incluso a los mismos futbolistas también, cuando son de la tierra, pues es como más exigencia. Los contratos son más bajitos, sí, te tratan como quieren, todo, sí. En lugar de ser lo contrario, ¿no? O sea, valorar más lo nuestro para potencializarlo más. Yo creo que la clave del fútbol antioqueño y del vallecaucano es esa. La diferencia grande es esa, que ellos valoran lo suyo, y cuando uno valora, obviamente lo hace crecer. Y cuando uno crece, produce más, es mejor en todo sentido. Aquí desafortunadamente nosotros tenemos que luchar y pelear contra nuestra propia idiosincrasia que a veces hace daño, Ahora vamos a preguntarle al profe, estuvo hace muy pocos días dirigiendo la selección Nariño acá como técnico de la selección Nariño, y vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué futuro mira? ¿Qué cosas por cambiar y cómo usted se mira también en el futuro? Vida, sueños, pasiones y valores. La cara humana y sensible de nuestros deportistas. Bueno, veníamos entonces haciéndole una pregunta interesante, profe, si es que, ¿qué pasa con ese fútbol de aquí de Nariño? ¿Cómo lo mira? Es muy interesante la pregunta porque
se quiera o no, uno tiene que hacer la comparación y mirar esa primera selección en el 93 a esta última en el 2016, después de más de 20 años. Y son pocas las cosas que han cambiado. O sea, se sigue improvisando, se sigue trabajando con poca plata, que en últimas a eso se reduce todo, porque el fútbol es de plata. Y los procesos largos, las planificaciones bien hechas, requieren una inversión. No es un gasto, es una inversión. Pero sobre todo necesitamos que nuestros directivos, nuestros dirigentes, tengan conciencia de esa inversión y sepan que es algo que no se va a perder. Es una semilla que no florece, no te da frutos al otro día, ni al mes. De pronto se demora un poquito más, pero que da frutos, da frutos. Pero tenemos que empezar a cambiar eso, pensar en grande para ser grandes. Profe, aquí dicen, bueno, la gente siempre se pregunta y dicen, aquí tenemos cerca Tumaco, tenemos jugadores que se los llevan a otros equipos, que no se forman acá. ¿Cuál podría, en su visión, ser como también la solución para que el fútbol de Nariño no, digamos que no siga estancándose como ha venido pasando? Es lo que venimos diciendo, Kelly, hay que valorar lo nuestro. En Medellín es increíble ver cómo valoran al jugador tumaqueño. Allá un jugador de Tumaco llega a Medellín, le abren las puertas, le dan la alimentación, el hospedaje, todo lo que ese muchacho necesita para sentirse cómodo, para poderlo llevar al fútbol profesional. El jugador tumaqueño viene aquí a Pasto y le dicen que si tiene plata para pagarse su alimentación, si tiene plata para su hospedaje, si puede costearse todo el tiempo, vamos a ver si te damos la posibilidad. Eso no le hace bien a nadie. Claro, valorar, pensar que, o sea, no jugar con el hambre y la necesidad de ese jugador, sino potencializarla, o sea, decir, bueno, este muchacho necesita, tiene hambre, le vamos a dar comida, pero que luche por más. Y seguramente todo eso lo va a recibir el Deportivo Pasto, porque tenemos que hablar del Pasto como nuestro equipo profesional. Como ese espacio donde estos muchachos vienen a vivir, a hacer su estilo de vida, a mejorarla. Y yo creo que el Pasto debería ser consciente de eso y no solo abrir las puertas, sino que abrir también el corazón, el cariño a estos muchachos y tratarlos mejor, a todos tratarnos mejor. Profe, hay la expectativa para esta selección Nariño, pero es una expectativa que se va a un largo plazo, digámoslo así. Y nosotros lo hablábamos casualmente en estos días también que nos reunimos y hay que hacer una planificación. Esa planificación, ¿cómo la haría usted si usted dice, bueno, voy a seguir de técnico y sigo de técnico de la selección Nariño? ¿Cuál sería ese escenario ideal? Usted acaba de decir algo que es importante, fundamental, darle la continuidad, o sea, saber que uno sigue ahí, no estar con esa incertidumbre del juego de poderes, ¿no? Que hoy sí y mañana van a la secretaría a decir que paren el contrato, que van a llevar a otro. Eso no hace bien porque emocionalmente lo desestabiliza a uno. Primero eso, y saber que en el fútbol aficionado, al contrario del fútbol profesional, los resultados dependen de la continuidad de un técnico. En el fútbol profesional, la continuidad depende de los resultados, es al contrario. Es importante este campeonato que hubo, que yo no lo llamé un campeonato nacional, sino una experiencia nacional. Porque para ser un campeonato nacional se necesita jugar más de 3 partidos, no solamente 3 en una semana. Pero sí es importante porque pudimos valorar y evaluar el grupo. O sea, no fuimos con un equipo de fútbol, fuimos con un grupo de jugadores. Y da tranquilidad porque ese grupo de jugadores se puede convertir en un buen equipo, con trabajo, con planificación, con continuidad. Pero eso ya depende más de la liga que del deseo o el querer de uno. Mira que hay potencial. Usted digamos que tiene la fortuna, y lo hablábamos ahora, para ser técnico de fútbol. Usted tiene una categorización que me parece importante que la gente la conozca, ¿no? O sea, tiene que ser primero, ayúdenme. Así, o sea, sobre todo cuando uno trabaja con los muchachos, cuando uno tiene que ser profesor, que lo obliga a uno a ser pedagogo. Después, el siguiente paso ya es ser entrenador, donde viene la conceptualización, las ideas,
la formación como tal y la información. Y después el tercer grupo, pues la tercera categoría es ser director técnico, cuando ya uno empieza a buscar resultados con el trabajo que uno ha sembrado. Desafortunadamente aquí, y toca decirlo, Kelly, porque usted lo ha visto mucho, vemos que en las escuelitas de fútbol, en los equipos aficionados, los entrenadores quieren ser directores técnicos ya, entonces llegan a manejar sistemas, a gritar, a insultar, a tratar mal al jugador, cuando ellos no saben, no son conscientes de que ese es un proceso para ellos también. O sea, uno tiene que ser consciente de que para llegar a ser director técnico uno tiene que ser primero profesor, buen entrenador y seguramente un buen director técnico después. Aquí, con la gente que usted conoce, con la gente que se rodea del deporte, porque está dictando fútbol, fundamentación y fútbol como tal, mira gente que le empiece a gustar ese tema de dirección técnica. Sí, pues es más, los muchachos que entran a primer semestre, cuando uno les hace la entrevista, muchos de ellos son jugadores frustrados, ¿no? Que habían querido ser profesionales en el fútbol, la mayoría en el fútbol o en baloncesto, voleibol o atletas, entonces quieren venir acá pensando que acá pueden ser entrenadores, pero es importante decirlo, que aquí se forman como pedagogos, como profesores, aquí es la docencia lo principal. Aquí no se aprende a jugar, ni a dirigir, se aprende a enseñar los deportes. Y bueno, y por suerte también hay que decirlo, CESMA, la institución tiene unos docentes muy bien calificados, muy bien preparados, en todas las disciplinas deportivas, en todas las didácticas deportivas, como nosotros les llamamos acá, y es muy importante reconocer también la calidad de nuestros profesores. ¿Docencia, se queda con la docencia o con la dirección técnica? Si tuviera que elegir. Creo que la docencia es la mamá de la dirección técnica. Juntas. Sí, de ahí sale, porque uno nunca deja de ser docente, uno nunca deja de ser profesor. Y yo creo que si uno es un docente, anhelaría ser director técnico. Y los directores técnicos anhelan ser docentes para compartir las experiencias, lo que uno aprende. Entonces yo creo que eso va de la mano y no es fácil, ni conveniente tampoco separarlo. ¿Cómo se mira en un futuro? ¿Qué espera y qué anhela ya en el futuro? Bueno, aparte de estar más viejo, no solamente eso, sino que no, yo la verdad quisiera volver al Deportivo Pasto, volver a dirigir fútbol profesional, volver a estar ahí, volver a vivir, a experimentar, a recordar algo que seguramente ha cambiado mucho también, porque el fútbol evoluciona mucho, cambian muchas cosas, otras se mantienen por siempre, pero sí, me gustaría mucho poder volver al Pasto. Pues bueno, hoy hemos tenido de invitado a nuestro profesor Jairo Enríquez y ojalá, profe, ojalá lo podamos ver más adelante, ¿por qué no? Ahí en la línea de dirección técnica del Deportivo Pasto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Kelly, por este momento, por este espacio y que Dios la siga bendiciendo. Vida, sueños, pasiones y valores. Y muchas historias en Memorias del Deporte. La cara humana y sensible de nuestros deportistas. Todos los lunes de 7:30 a 8 de la noche por el canal NTV de Claro. Vida, sueños, pasiones y valores. La cara humana y sensible de nuestros deportistas.